Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio tan especial, tan particular, tan divertido, como para que nosotros disfrutemos de nuestras experiencias para vivir cada vez mejor y mejor. Recordemos, este espacio le hemos dado el nombre de Hablemos Claro. ¿Por qué y para qué? Bueno, sencillamente, en primer lugar, porque solemos hablar oscuro. Y no es que nosotros queramos hablar oscuro, es que el lenguaje en sí mismo contiene particularidades que hacen que sea oscuro. Y es por eso, esa es la razón por la que nos cuesta tanto llegar a acuerdos. No solo porque podemos tener intenciones diferentes. No, eso es lo de menos. La mayor parte de los enredos, de las confusiones, de los enfrentamientos entre seres humanos tienen su origen en las distorsiones comunicacionales. No tienen su origen en la mala intención, no tienen origen en el deseo de imposición, sino que son elementos intrínsecos al habla. Son elementos intrínsecos al habla que hace que nos confundamos con suma facilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que nosotros vamos teniendo distorsiones comunicacionales, y eso nos lleva entonces a desacuerdo, a enfrentamiento, a creer que alguien tiene la razón y alguien está equivocado, y la experiencia entonces hace que la mayoría de las personas opten por considerar que los demás son los responsables de estas distorsiones. La ciencia ya ha demostrado que no es así. Ya está clarito, ya por los estudiosos de la comunicación humana, por los estudiosos de la negociación, por los estudiosos de la mediación, por los estudiosos del arbitraje, que en la mayoría de los casos esas intenciones diferentes no logran establecer una sinergia simplemente por todos los cambios que hacemos en la información que manejamos. Qué bien, ¿verdad? Y digo qué bien, ¿por qué? Porque esto nos abre a una experiencia que puede ser totalmente diferente. Esto nos abre a una esperanza de que podamos construir realmente un mundo, una vida, donde nos provoque vivir, donde lo que predomine sea la diversión, el entendimiento, la construcción, el favorecernos unos a otros para vivir cada vez más plenamente como individuos y como especie. Y una vez que yo me enteré de esto, dije, por supuesto, esto hay que divulgarlo. Por supuesto, esto hay que ponerle en el tapete y que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. No somos ingenuos como para creer que todo el mundo nos va a creer. No somos ingenuos para suponer que en las intenciones ya pervertidas de muchas personas estén dispuestos a echar para atrás y volverse humanos, ¿verdad? O trabajar para ser cada vez más humanos, ¿ya? Cuando yo digo humano, me refiero a esa persona que está construyéndose permanentemente, que está reparando oportunamente los errores, que le da cuidado a aquellas cosas que son positivas, constructivas, amorosas, ¿ya? Que le da mantenimiento con distintas componentes, algunos externos, ¿verdad? Otros internos, para que sea cada vez mejor y mejor.
Y por eso es que no nos cansamos de repetir esta frase. Podemos vivir cada vez mejor y mejor. Y para vivir cada vez mejor y mejor, es mejor hablar con claridad, con precisión, con elegancia. Y esa es la misión y esa es la visión de este espacio. No hay más nada. Esa es el fondo, el trasfondo que hay detrás del hecho de que miércoles y sábado yo, en representación de un equipo maravilloso, el equipo que está trabajando con Neurocodex, que ha trabajado, que trabajó, que trabajará con Neurocodex, agradecemos profundamente. Y nuestra metodología es la metodología más básica y más ingenua que ustedes se puedan imaginar. Simplemente estamos abiertos a aprender de quien sea. Por eso también yo les pido muchas veces a ustedes, oye, comenten, insinúen, propongan, corrijan, ¿no? Aquellas cosas que ustedes ven que estoy hablando disparate, pues corríjanme. Y si vemos que efectivamente es un disparate, lo corregimos. Acá nos dice el Valle, muchas veces nos comunicamos verbal y hasta peor gestualmente y percibimos el mensaje malísimo. Y allí viene la respuesta equivocada. Exactamente. Fíjate que del Valle que de hecho, no ha habido en la historia de la humanidad hasta ahora un solo día de paz sobre todo el globo terráqueo. Imagínate. ¿Por qué? Porque éramos víctimas de esto. Porque éramos víctimas de nuestra ignorancia. Por eso también sistematizamos lo del SIDA o AIDS mental. Porque son los 4 ingredientes más poderosos para que nosotros nos enredemos. Para que nosotros nos enredemos en esas propiedades neuropsicológicas que tenemos, que es la propiedad de podernos expresar, como dices acertadamente tú, tanto verbal como a través del cuerpo, a través de los gestos, a través del tono, a través del timbre, a través del contexto. Y precisamente hoy quiero referirme a 2 palabras, ¿verdad? A 2 palabras que nos ocupan en nuestra cotidianidad, que es la palabra práctico y la palabra pragmático, que tienden a confundirse en el lenguaje coloquial. El término pragmático fue introducido, no sé si simultáneamente, uno primero y otro después, pero fue trabajado en profundidad y en detalle, tanto por William James como por Dilthey. Ellos se dedicaron a explorar el sentido de ese término y cuál es su diferencia con el término práctico. A partir de allí, de otras fuentes y tal, en Neurocodex llegamos a 2 definiciones. Para entendernos lo mejor es comenzar con definiciones. Ponernos de acuerdo en qué vamos a llamar pan y qué vamos a llamar vino. Y a partir de ese momento llamar al pan pan y al vino vino. Eso es todo. Ese es el secreto de este trabajo. ¿Ya? Que nos pongamos de acuerdo en primer lugar en los términos. Que es la metodología científica que se ha usado toda la vida. Es decir, nosotros sentimos un profundo respeto y admiración por lo que eso que llamamos ciencia, que no es sino el producto lingüístico y matemático, que es una forma de lenguaje,
de lo que vamos entendiendo, recopilando, descubriendo del desarrollo de la vida. Eso es la ciencia, eso es todo, no hay más nada, lo demás es cuento chino. Entonces fíjense, nosotros llamamos práctico a aquella persona que centra sus intereses fundamentalmente por los beneficios materiales que obtiene. Es decir, por los beneficios en el mundo extensional, la red extensa, que va obteniendo. Por supuesto, hay elementos del mundo material que son solapados por el mundo social. Y me voy a referir al que le damos más importancia, el dinero. Entonces, un tipo práctico es una persona que está pendiente de cómo ganar dinero y gastar el menos dinero posible o gastarlo en su satisfacción personal y a los alcances de lo que él entiende por su entorno. La pareja, los hijos, los padres, los hermanos, los primos, hasta ahí. Ese es un tipo práctico. ¿Ya? Un personaje pragmático es, siguiendo a William James y siguiendo a Dilthey, a John Dilthey, es aquella persona que utiliza el conocimiento filosófico, científico, humanístico, artístico, místico, para vivir mejor cada día y para beneficiar a la mayor cantidad de elementos del entorno. Ese es un pragmático. Es decir, un pragmático es una persona que estudia minuciosamente qué es lo que sabemos como humanidad, qué es lo que hemos publicado, qué es lo que hemos logrado, qué es lo que hemos descubierto para llevar una vida excelente. Por lo tanto, un personaje práctico es un personaje que va a terminar frustrado. Es un personaje que va a terminar estrellándose contra cosas de la vida. Porque él tiene un par de gringolas y no ve sino lo inmediato y cómo le va a sacar provecho. Entonces no tiene en cuenta la especie, no tiene en cuenta la naturaleza, no tiene en cuenta lo espiritual, no tiene en cuenta a quien está cerca. Sino que él va a buscar sacar provecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va a vivir estrellando. Se va a crear un montón de enemigos. Va a vivir, desgraciadamente, sin darse cuenta al comienzo de que está llevando una vida desgraciada. Eso es un práctico. Eso es un personaje práctico. Un personaje pragmático, fíjense que mucha gente dice, no, yo soy pragmático. Eso lo dicen mucha gente a cada rato. Yo soy pragmático. Y yo lo miro, lo escucho, observo su comportamiento, observo sus resultados y digo, disculpa, pero tú lo que eres es práctico. Tú no eres pragmático, eres práctico. Tú no tienes idea de dónde estás parado. El práctico no tiene la menor idea de dónde está parado en el mundo espiritual, en el mundo hasta social, hasta incluso en el mundo material. Porque él tiene pan para hoy y hambre para mañana. Fíjense que los prácticos los hay mucho entre la gente que es llamada exitosa. Yo los apellido porque en la medida que yo voy estudiando estas cosas y procuro ser profundamente pragmático,
profundamente pragmáticos, parte de la tarea, y es lo que siempre estamos trabajando en el Colegio Neurocódex, seamos pragmáticos. Es decir, utilicemos la información que conocemos hasta ahora en los 4 ámbitos de la vida en que nos movemos, en el ámbito material, en el ámbito social, en el ámbito mental y en el ámbito espiritual, para vivir cada vez mejor y mejor. ¿Ya? Entonces estemos pendientes de eso, vivamos en la complejidad. ¿Ya? Entonces, a estos prácticos, gente generalmente muy exitosa, gente que tiene millones de seguidores en las redes sociales, pero consumen drogas, viven frustrados, se ríen nada más cuando tienen una cámara delante. ¿Ah? Yo los llamo los exitosos fracasados. Me conmueven, me producen tristeza, porque yo sé que no están allí porque quieren. Están allí porque no saben. No saben de la vida. Y lo más natural es que nosotros sepamos muy poco de la vida. ¿Verdad? Lo que siempre insisto, nosotros no venimos con el manual de operaciones debajo del brazo. Nosotros llegamos a un mundo inhóspito, a un mundo desconocido, a un mundo amenazante de nuestra estabilidad, como especie y como individuos también. Llegamos, por ejemplo, cuando somos bebés, llegamos totalmente desnudos, pero no solo desnudos en abrigo, desnudos en información. Es precisamente, mira mijo, aquí está todo este repertorio de información útil que hemos recogido afortunadamente gracias al alfabeto y a las matemáticas a lo largo de miles de años. ¿Ya? A lo largo de miles de años. Permíteme que yo te lo entrego, recíbelo, procésalo y conviértelo en una guía para vivir. Esa es la educación. Eso es la educación. En el plano cognitivo, en el plano afectivo, en el plano motor, en relación con el mundo material, res extensa, o hoy en día sabemos el mundo material, ¿verdad? Es decir, materia y energía como una sola cosa. En el mundo social, que es cómo relacionarnos con los demás, cómo acordar, cómo articular, coordinar y ejecutar acciones conjuntas, de equipo. En el mundo mental, es decir, ¿qué meto en mi cabeza? ¿Qué está allí en ese holograma maravilloso que construimos? ¿Qué hay allí como memorias que me sirven para proceder? Igualito que la memoria de una computadora, ¿verdad? En la memoria tenemos los programas, tenemos las carpetas, tenemos los documentos. Bueno, también esto opera, podríamos decir, similar desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos constantemente modificando todo eso. Estamos en el teclado todo el día, las 24 horas del día estamos en el teclado, dándole y modificando y cambiando y quitando y poniendo, haciendo desastres allá adentro, ¿no? De eso se encarga nuestro inconsciente. En algún momento vamos a hablar de la meditación profunda autoguiada,
que es quizás una de las herramientas más fabulosas que nosotros tenemos. Cuando ustedes la pongan en práctica, van a hacer una práctica de buceo extraordinaria. Se los prometo para la próxima semana. Van a aprender a bucear dentro de ustedes mismos. Van a conocer, bueno, el sueño que tenía Freud. El sueño que Freud se propuso a través del psicoanálisis. Recuerden que eso fue hace 100 años, ¿no? Y en 100 años han pasado muchísimas cosas. Entonces, ese sueño de poder llegar, ¿qué hay ahí adentro? ¿Cómo son esos programas? ¿Cómo son? ¿Qué contienen esas carpetas? ¿Cómo están organizadas esas carpetas? ¿Qué hay en esos documentos que se borran y vuelven a aparecer? ¿Se acuerdan de aquella película Volver al Futuro? Bueno, así trabaja nuestra mente. Nuestra mente trabaja pasado, presente, futuro, entremezclado y trae, lleva, proyecta. Todo eso está allí jugando continuamente, jugando continuamente. Por eso, fíjense, Feynman, Richard Feynman, fue el segundo Albert Einstein de la física. Vivió o sea, su máximo esplendor fue en los 60, 70, quizás hasta los 80, ¿no? Un referente, pero más que todo conocido dentro del mundo de la física, poco conocido como divulgación, cosa que Albert Einstein sí fue mucho más conocido, publicitado, tal. Pero Richard Feynman, un gran pensador, un gran músico, tocaba el bongo en la noche, en las fiestas, en los bares. y él en el día pensaba y hacía física teórica. Pero hay una frase de él que me llegó al corazón. Esta frase dice: el mundo real es de orden cuántico. La física clásica es el mundo de lo aparente. Y eso me llevó a Platón. Y entonces yo dije, wow, lo que decía Platón, ¿no? Platón decía, hay un mundo de apariencias, plasmado en aquella célebre del mito de la caverna, ¿no? Hay un mundo aparente que es el que nosotros creemos que es el mundo real. Ese mundo es aparente. El mundo real, la realidad, la verdad de las cosas, es muy dentro de nosotros. Estaba describiendo el inconsciente. Entonces, es verdad. La verdad de cada uno de nosotros opera en modo cuántico. Esto se ha prestado a muchas confusiones y no confundan lo que yo estoy diciendo de mundo cuántico, por favor, con muchas formas de expresión que hablan por allí de lo cuántico, y entonces que si tú quieres un carro, entonces te concentras en el carro ¡push!, va a aparecer en la puerta de tu casa. No es así. Fíjense que, por ejemplo, hay físicos que han calculado cuál es el monto de energía que se requiere, por ejemplo, para los fotones luminosos, ¿verdad?, convertirlos en materia, al chocar con ciertos electrones. Se necesitaría más energía, colocarle más energía a ese encuentro que la energía que emana del Sol. Por lo tanto, hablemos claro, hay límites, tenemos límites, y por eso es que es preferible ser pragmático que práctico. Porque siendo pragmáticos, podemos analizar realmente cuáles son nuestras opciones. Lo cual no significa que nosotros intentemos ir más allá
de lo que esas opciones nos ofrecen aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos los límites de nuestro lenguaje, no conocemos los límites de nuestras capacidades, como bien suele decir Richard Bandler, el creador de la programación neurolingüística. Por eso la recomendación es: actúe pragmáticamente y no prácticamente. Porque el práctico, su visión llega hasta aquí. Él busca sacarle beneficio a lo que tiene delante. No ve más allá. Es un aprovechador. Y lamentablemente no se da cuenta de eso. No está en su conciencia. Es una víctima de su ignorancia. ¿Ya? Yo los recibo, muchas veces los recibo, cuando ya la cosa ha avanzado seriamente. Por ejemplo, yo recibo mucho exitoso, sobre todo exitosos empresariales y exitosos en las redes, ¿verdad? Porque tienen mucho público, porque tienen buena labia, por lo que sea, ¿no? Que su vida personal es un desastre. Es un desastre. Su vida familiar peor todavía. Entonces intentan tapar todo con dinero. Prácticos. Oye, pero si lo práctico es... Oye, si el niño lo que quiere es un juguete, chicos, ese niño no necesita otra cosa, ese niño no quiere más nada. Ese niño quiere un juguete, entonces aquí le compro el juguete más caro que encuentre. Ay, Dios mío, estás educando un futuro drogadicto. Cuidado. Del Valle dice: si nuestros sueños se hicieran realidad solo pensando, yo tendría muchas cosas. Claro, por supuesto. Yo hace rato que me hubiera montado en un cohete y hubiera ido a viajar a la galaxia más última del universo para conocer qué sorpresa nos brindaría. Porque parte de una vida pragmática es sorprendernos, disfrutar de la sorpresa, disfrutar de lo nuevo, del descubrimiento, de aquello que encaja. Que yo tengo un modelo del mundo, tengo un modelo de la vida, y de repente hago un descubrimiento nuevo que desconocía y encaja. Y así puedo hacer crecer mi experiencia vital. Y así hago crecer mi experiencia vital. Aprovecho entonces para invitarlos el 21. Ya probablemente muchos de ustedes tienen la información. El 21 vamos a dar la conferencia inaugural del Colegio Neurocódex, donde voy a hablar, llamamos a la conferencia, de la Torre de Babel, es decir, el desorden en que vivimos actualmente, al Burj Khalifa, uno de los edificios más altos del mundo en este momento. Ya un amigo por allí me corrigió, me dijo: no, ya hay otro más alto que el Burj Khalifa. Esto es todos los días, ¿no? Y en China están construyendo uno que pasa de 1 kilómetro de alto. ¿Ya? Al Burj Khalifa del acontecer humano. Es decir, que nosotros tengamos una coherencia y una confluencia alrededor de lo que sabemos para construir la vida. Y ya no sigamos que los ingenieros van por un lado, los médicos van por otro, los filósofos van por otro, los científicos van por otro, los artistas van por otro, el pobre hombre de la calle va por otro, y así, ¿no? Eso es lo que yo llamo la Torre de Babel. Esa es la Torre de Babel que estamos viviendo. Uno se mete en YouTube, ¿verdad? O aquí en el doctor Google, y encuentra de
todo y muy poquita interconexión, muy poquito matrimonio, muy poquita complicidad entre los elementos que conforman la torre maravillosa que es la vida. ¿Por qué? Porque la vida es una torre maravillosa. Que nosotros no nos demos cuenta y no la aprovechemos, eso es otra cosa. Eso es la Torre de Babel. Pero en la medida en que nosotros podamos ir cazando con Z y cazando con S, la información necesaria para que todo vaya encajando, ahí es lo que vamos a llamar el Burj Khalifa. El Burj Khalifa del acontecer humano, es decir, todos trabajando para el propósito de vivir cada vez mejor y mejor. Y ese es nuestro desempeño, y esa es nuestra búsqueda. Y por eso hablamos claro. ¿Sí? Buscar cazar y cazar todo eso, la mayor cantidad de información útil, y recordemos que información y energía son equivalentes, ¿ya? Para hacer esa vida mejor vivida. Y vamos a aprovechar lo que hemos podido indagar en el Neurocódex, que es que hay un hilo conductor histórico, que en esto sí hay un hilo conductor histórico, donde contribuciones de distintos sabios nos permiten hilar el tejido de la vida de una manera diferente a como ahora lo teníamos todo desmembrado. Ese es el objeto de la conferencia y es el objetivo fundamental, la visión, la misión del Colegio Neurocódex. Poder servir de la aguja, el papel de la aguja que va guiando ese hilo para tejer a la relación que hay entre lo cuántico, lo molecular, la red extensa, los seres vivos, el ser humano, el conjunto humano y las experiencias trascendentes. Hilar eso es nuestro trabajo. Por eso todo el que quiera sumarse es bienvenido. Por eso estamos tan entusiasmados, por eso estamos llenos de pragmatismo para lograrlo. No de practicidad, no, de pragmatismo. ¿Ya? No arrancamos de cero. Sabemos que no nos conviene arrancar de cero. Sabemos que el que arranca de cero termina en cero. ¿Verdad? Recuerden ustedes, es un cero a la izquierda. Si ponemos el cero de primero, estamos embromados. El cero tiene que ir atrás. Eso es el pragmatismo. Entonces el práctico es el que pone el cero por delante del resto de los números. El pragmático es el que pone el cero a la cola de los números. ¿Ya? Vamos a ver aquí Eleida entró, ¿no? Y Eleida está aquí. ¿Quieres hacer una intervención, Eleida? Eleida. ¿Por qué?
Lo que escuchaba era el perrito, ¿no? Acá del Valle dice, ¿usted cree que como seres humanos seguimos siendo tan egoístas y por eso no terminamos de unir propósito para un mismo fin? El egoísmo es una decisión. El egoísmo no es que somos egoístas, no somos para nada egoístas. No. Las neuronas espejo no nos permiten ser egoístas, ¿no? Nosotros estamos tomando cosas de los demás constantemente. Esa es la razón por la que tú y yo hablamos castellano, por ejemplo. Tú y yo hablamos castellano porque no somos egoístas. Entonces, el egoísmo, es decir, el practicismo, es cuando yo centro toda mi atención en mis intereses reductivos y en los logros para mí. Eso es lo que es el egoísmo, que no es otra cosa sino el practicismo. Un practicista y un egoísta vienen a ser lo mismo. Es una decisión. ¿Una decisión de qué tipo? Es una decisión generalmente inconsciente, en primer lugar. En segundo lugar, que logramos automatizar a lo largo de la práctica de la vida. Y en tercer lugar, que es desconocida para nuestro consciente. Es una versión reducida de lo que es la vida. Por lo tanto, fue una decisión que tomamos en modo inconsciente, la hicimos automática y bueno, nos da flojera aprender. Eso es lo que es un egoísta. Alguien que tiene flojera de aprender. Alguien que cree que la vida es como la ha vivido hasta ahora. Como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si esa persona no se abre, que sería lo contrario de egoísta, ¿verdad? Abrirse a la energía, a la información que viene de fuera y recibirla conscientemente y entrenarse y conocer, estudiar, ese tipo de cosas, pues entonces deja de comportarse egoístamente, porque no hay gente egoísta. La gente se comporta egoístamente. Ego significa yo, ¿verdad? Yo como ser. Es un término inventado con ese propósito, ¿verdad? Y entonces yo me creo la ilusión como mis órganos de los sentidos llegan hasta aquí, ¿verdad? Y si acaso desconozco mi campo electromagnético, mis campos mórficos, mis campos cuánticos y los desconozco, por supuesto yo creo que la vida termina aquí. Ignorancia pura y simple. Ignorancia incluso de orden afectivo. Ignoro la compasión. Ignoro el que cuando yo participo de un grupo, ya no soy yo únicamente, sino que formo parte de una estructura superior y más compleja, donde yo soy un dedo. ¿Ya? Entonces, en el caso del que actúa egoístamente, lo que le ocurre es que no da ese paso. No sube ese escalón en la condición humana, sino que está en lo más rastrero de la condición humana. Está en el primer piso o en el lobby, ¿no? En la planta baja de la condición humana. ¿Y por qué digo que está en el primer piso, en la planta baja de la condición humana? Porque precisamente el ascenso humano, ¿verdad? El crecimiento humano está en ir descubriendo los estamentos que nosotros podemos desarrollar y descubrir y descubrirnos como parte de un tejido que se pierde de lo maravilloso y extenso que es. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer si vives con una persona egoísta?
Ok, estás viviendo con un práctico, estás viviendo con una persona que lee la vida desde las gringolas y que solo es capaz de sentir su piel, no siente más allá de su piel. ¿Ya? No siente el dolor ajeno, por ejemplo. Y no se quiere involucrar porque meterse con el dolor ajeno es tocar el propio dolor y entonces, es decir, es una persona inmadura, con muy baja autoestima, ¿verdad? Porque recordemos que la autoestima forma parte de la heteroestima. Y que por lo tanto, bueno, tiene esa limitación, no es una limitación, como alguien que es ciego, como alguien que es sordo, como alguien que es mudo. Tiene una limitación importante en su vida. Como no tiene tanta, digamos, compromiso de los aspectos materiales de su cuerpo, no se nota. O sea, no se nota desde el punto de vista físico como se le nota, por ejemplo, a un ciego la ceguera, o a un sordo la sordera, o a un mocho la falta del brazo. Entonces, ¿cómo le pido yo a un mocho, una persona que le falta el brazo, que me sostenga con las dos manos esto? No puede, no puede, él solo va a poder sostenerlo mientras le ponen ¿cómo se llama? Un artefacto que sirva de brazo mecánico o electrónico como ocurre hoy en día, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Fíjense hasta dónde nos ha llevado el pragmatismo. El pragmatismo nos ha llevado, por ejemplo, a sustituir piezas del cuerpo humano por piezas tecnológicas, ¿no? Eso es pragmatismo, eso sí es pragmatismo, ¿ya? Como es un problema de lo que llamamos de orden subjetivo, es decir, de orden energético, es mucho más fácil de reparar. Ahora, ¿qué ocurre? Que por acuerdo social, nosotros no podemos obligar a las personas a que asciendan en su condición humana. No los podemos obligar. Bueno, fue un acuerdo convencional, una convención. Entonces tenemos que esperar a que la persona capture que él está en un nivel básico de comportamiento como humano, ¿ya? Que es muy elemental, que está empobrecido, ¿ya? Que está empobrecido. Generalmente no se dan cuenta. Eso la mayoría de las personas lo ha desarrollado como un mecanismo de defensa frente a lo que decía al comienzo de la conversación, que es que las distorsiones comunicacionales nos pueden llevar a enfrentamientos, a diferencias, a desvalorizaciones, a pérdida de la dignidad, que hace que entonces yo me retraiga. Fíjense, en el fondo hay un terrible miedo a la vida, terrible miedo a la vida. ¿Por qué? Por haberse desenvuelto prácticamente, como prácticos, y no haberse desenvuelto como pragmáticos. Por eso la invitación es a darnos cuenta, en primer lugar, a darnos cuenta que sí, que el miedo es un compañero que nos salva la vida, pero que cuando crece demasiado, cuando se exagera, comienza a limitarnos la vida. Entonces hay que superar el miedo. Que superar el miedo de, oye, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí si yo doy un paso al frente y me hago miembro del tejido y me constituyo como miembro del equipo seres humanos? Voy a abandonar, voy a perder cosas. Y ese es el mito que tiene el que se comporta egoístamente. Si logra darse cuenta de lo maravilloso de esta noticia, yo lo he visto muchas veces, esa persona empobrecida, limitada, va a dar pasos. Y algunos dan pasos agigantados.
porque con la misma energía con que se encerraron en sí mismos, como la tortuga dentro del caparazón, se abren a la vida para aprender a vivir plenamente. Y esa es la ventaja. Entonces, Del Valle, llévale noticia a esa persona, dile, mira, si hay la posibilidad de que crezca, si hay la posibilidad de que vivas mejor de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque el practicista o el práctico generalmente crea molestia en los otros. ¿Por qué? Porque en la interacción es como que él quiere estar por encima. Entonces busca estar por encima. No en términos de igualdad, no en términos de respeto, no en términos de empatía. Oye, que podemos comulgar. No, sino en términos de que yo tengo que estar arriba porque si no voy a estar abajo. Porque la única relación que conoce es de arriba a abajo. No conoce la relación de pares. Entonces, en la medida que se abren a la relación de pares es que, wow. Desafortunadamente, como les digo, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de la mayoría de los terapeutas en el mundo entero, o por lo menos los que yo conozco, y que he visto publicados trabajos, etcétera, etcétera, es cuando lo que llaman tocan fondo. Van por otra razón, van por ejemplo porque tienen una hipertensión severa, van porque tienen un hijo metido en drogas, van porque la mujer les cambió la cerradura de la puerta, van porque se pelearon con sus mejores amigos, van porque se encuentran con el vacío existencial y no lo atribuyen a su actitud, no lo atribuyen a su comportamiento. Entonces el trabajo del coach, el trabajo del terapeuta es irle mostrando que bueno, mira, esto es porque has desarrollado una estrategia imprudente y que en la medida que tú mejores tu estrategia, tú vas a ir a otro nivel porque eres un ser humano. Tienes la potencialidad. Y como digo yo, todo ser humano que logra las dos cosas más difíciles que puede lograr un ser humano. Es decir, caminar y hablar. Eso es lo más difícil. Por eso es que entre nuestros programas está también el programa de Todos Somos Genios. Todos tenemos la capacidad para actuar genialmente, para ser creativos, para ser innovadores, para salir adelante. Todos tenemos esa capacidad. Solo que no la ponemos en práctica. Es como el que tiene la capacidad de jugar fútbol bien, pero no lo hace, no deja el fútbol y tal. Y entonces, jóvenes que uno dice, wow, este era un talento para el fútbol, pero decidió ser oficinista y entonces se quedó allí, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ser más pragmático aplicando la practicidad? No es por ahí. Es abriendo la practicidad. La practicidad es que estás mirando aquí y así. Abre. Aleja el foco. Plantéate un propósito vital, trascendente. Por ejemplo, en tu profesión, en tu oficio, dejar un legado a los que vengan detrás. En tu familia, reír cada vez más y amarnos con más profundidad. Ponte esos propósitos. Estudia y reflexiona, dos condiciones importantes, forman parte de la vacuna del SIDA. Estudia y reflexiona acerca de formas prácticas de ir en esa ruta. Y lo vas a lograr, Del Valle. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque ya aquí me estás demostrando que sabes hablar, por lo tanto eres un genio, ¿verdad? Sabes hablar, sabes escribir, o sea, tienes destreza psicomotora, por lo tanto eso es todo, ese es todo el requisito. Requisito, caminar y hablar. Cuando aún no han aprendido a caminar y hablar, esa es una de las primeras misiones que tenemos que llevar a cabo.
que hablen hacia las 4 dimensiones y caminen hacia las 4 dimensiones. Dimensión material, camino por el espacio, me muevo, hago ejercicio, me alimento bien, etcétera, etcétera. El mental, cuido mis pensamientos, cuido mis emociones, cuido todo eso, le doy mantenimiento y reparación oportuna. Mundo social, las relaciones humanas, las cultivo y las cuido porque el que está del otro lado es igualito que yo, ni está por encima ni está por debajo. ¿Ya? Entonces puedo amarlo en la medida en que coordinamos acciones. Coordinamos acciones, ya no es ni él ni yo, sino la coordinación de las acciones. Y el mundo espiritual, el mundo trascendente, el mundo de la ética, de la estética. Enamórate de algún arte, enamórate de la música, enamórate de la pintura, enamórate de la danza, enamórate de la poesía, enamórate de la prosa, enamórate ¿qué más? De la arquitectura, enamórate de la búsqueda espacial, de la ciencia, y piensa también en lo trascendente, lo místico. Creo en un Dios. Bueno, ¿cuál es la práctica que ese Dios me pide? Bueno, voy a seguirla. Corrigiendo cada vez que me equivoque, dándole cuidado a lo que ya tenga, dándole mantenimiento para que siga avanzando. Y eso es todo. Ese es el secreto. Ese es el gran secreto. Hablemos claro. Lo demás, adorno. ¿Ya? Lo demás, pragmatismo puro de ir tras la secuencia de pasos con los recursos que necesito para lograr. Es por eso que yo le recomiendo a todo el mundo, yo ahí soy un poco como los habitantes de Buenos Aires. Tengan un buen coach, tengan un buen terapeuta, vayan semanalmente, y si no pueden quincenalmente, y si no pueden una vez al mes. Pero no anden solos por la vida, porque ya la vida es demasiado complicada, ya no compleja, sino complicada. Estamos en el siglo XXI, son demasiadas las demandas del entorno. O háganse indígenas, háganse campesinos, y se va a reducir enormemente el nivel de demanda. Por ejemplo, entre los indígenas, cuando uno pisa los 14, 15 años, ya es un adulto. Ya es un adulto. No tienes que ir a la universidad. No tienes que lidiar con los grandes empresarios, con los vampiros que andan por ahí, si la vacuna es o no es, ni nada de eso. No, ellos no tienen ese problema. Cuidar el conuco, criar unas gallinas, un cerdo y ya está. Y lo demás, espiritual. Hay que tomar decisiones. Mensaje final, hay que tomar decisiones. En la vida hay que decidir. Y la única decisión, presten atención a esto que es muy importante y es un hecho empírico innegable. Yo aquí hablo respaldado por la ciencia, yo no invento nada, yo todo es producto de cazar y cazar conocimiento confirmado. La única decisión que no podemos cambiar es cuando decidimos suicidarnos y tenemos éxito. Esa es la única decisión que no se puede cambiar en la vida. Todas las demás decisiones usted las puede cambiar en cualquier momento. Tiene competencias internas para cambiar las decisiones en cualquier momento. ¿Sí? Hablemos claro. Esa es la realidad de la vida humana.
Quien tenga pruebas, evidencias científicas de otra cosa, por favor envíemelas para considerarlas e incorporarlas. ¿Ya? ¿Está bien? Así que bueno, espero haber sido útil, espero haber contribuido a la evolución humana a través de quienes me escuchan, quienes me ven, incorporen herramientas de calidad comprobada de que podemos vivir cada vez mejor y mejor. Eso es. Así que un abrazo y les recuerdo el 21 a la 1 de la tarde, hora Colombia, Ecuador. Vamos a estar a través del Colegio Neurocódex, vamos a estar dando la conferencia donde vamos a aislar de dónde viene todo esto que yo les hablo, de dónde viene y hacia dónde creemos que se va a mover. Allí también todos los secretos van a ser dichos públicamente, no nos guardamos nada, aquí no hay secretos, ¿está bien? Ok, un abrazo y seguimos.